Me llamo Cristina Grande Marcellán. Me gusta decir mi segundo apellido, aunque no lo utilice cuando firmo mis libros y mis artículos, pero sí que me gusta utilizarlo porque es el apellido de mi madre y creo que es de la parte materna de donde me viene la afición a la literatura. Y bueno, la familia de mi madre es de una pequeña región en medio de ninguna parte, que se llama Los Monegros. Está a medio camino entre Madrid y Barcelona y es la comarca, bueno, que allí se dice así, la comarca donde la densidad de población es de las más bajas de Europa. Hay 7 habitantes por kilómetro cuadrado, lo cual quiere decir que ser monegrino y ser escritor y ya escritora pues viene a ser como una rareza. Y bueno, pues que soy un poco como un poco bicho raro. Yo escribo mucho de la familia, de historias familiares, y bueno, a mi madre le dediqué mi segundo libro de cuentos, Dirección Noche, y el tercer libro, esta primera novela, se la he dedicado a mi hermano. Os voy a leer el principio de la novela y luego algún capítulo suelto y bueno, y espero que no aburriros. Si os aburro, pues me interrumpís. Me llamo Renata. Mi madre me puso ese nombre porque era fan de Renata Tebaldi, que en 1964 era famosísima, pero estaba temporalmente retirada por problemas vocales. Era año bisiesto. A mi padre no le interesaba la ópera, sin embargo no se opuso a que me llamaran así porque le gustaba mucho Renato Carosone. Silbaba cuesta picolísima serenata cuando se afeitaba. Durante una temporada se afeitó con una máquina eléctrica sin cable que le había regalado mi madre para Navidad. Se cargaba la batería por la noche y por la mañana podía afeitarse mientras venía por el pasillo a despertarnos a las 8 menos cuarto los días de colegio. Más tarde volvió a la cuchilla. Apura más, decía. No le gustaba llegar a la noche con la sombra oscura de la barba ya crecida. Mi hermana gemela se llama María, pero no por la Calas, a la que mi madre no tenía simpatía, pues creía que con su teatralidad había hecho sombra a la Tebaldi, sino por el simple motivo de que mi abuela se llama María. Mi abuela tiene 94 años y solamente le gusta la música popular, la zarzuela, la copla y las jotas. También le gusta bailar y probarse nuestra ropa, que siempre le queda grande. La ópera le gustaba a mi abuelo. Murió cuando yo tenía 9 años. Era un hombre muy serio, de pocas palabras. Mi abuela no le quería, o eso he pensado yo siempre. En parte lo he deducido porque mi abuela suele decir que es una suerte que hoy en día exista el divorcio, que hay cosas que no deberían aguantarse, aunque no especifica a qué cosa se refiere exactamente. En parte también lo pienso porque se empeñó en dar carrera a sus hijas contra la oposición de mi abuelo, para que nunca tuvieran que depender de un hombre. Esa ha sido siempre la consigna repetida por mi madre y por mis tías, no depender económicamente de ningún hombre. No se les pasaba por la cabeza que un hombre pudiera acabar dependiendo económicamente de ellas, como le ocurrió a mi tía Genoveva con su segundo marido. Tampoco pensaron nunca que las peores dependencias no son las exclusivamente económicas, pero eso lo descubrirían mucho más tarde, cuando el divorcio ya existía y, sin embargo, no vino a resolver casi ningún problema. Mis padres estuvieron a punto de divorciarse cuando yo tenía 17 años. Estuvieron separados unos meses. Mi madre se fue a casa de su madre y se pasaba el día maldiciendo a mi padre. Mi padre se había metido en el negocio de la construcción. Le salió mal. De repente todo le salía mal. Bebía mucho, trasnochaba, discutía con mi madre a todas horas. Luego se reconciliaron, más o menos por las mismas fechas en que se aprobó la ley del divorcio.
y unos meses más tarde mi padre murió de un infarto o algo parecido. Desde entonces nos guardamos muy mucho de desearle ningún mal a nadie, porque a veces, aunque con algo de retraso, los malos deseos llegan a cumplirse. Y lo peor no es que se cumplan los malos deseos, sino que tienes que acarrear para siempre con un absurdo complejo de culpa. El complejo de culpa debilita una barbaridad y te impide hacer ciertas cosas, buenas o malas. Eso es lo que pienso ahora, después de haber madurado todo esto durante bastante tiempo. No puedo decir que los años posteriores a la muerte de mi padre hayan sido felices para esta familia. Lo cierto es que ahora que han pasado y de alguna forma los vemos como un periodo superado, se puede afirmar que han sido los peores años de nuestra vida. A veces incluso me parece increíble haber pasado por en medio de tanta tristeza y remordimiento sin haber sufrido daños aparentes. El caso es que al faltar mi padre se hizo el hueco necesario para que el resto de las piezas pudieran moverse, como en ese juego que consiste en conseguir que las piezas deslizantes formen un algo coherente. Creo que mis padres se querían, pero de una forma algo destructiva, casi a la manera de Vivian Leigh y cargable en lo que el viento se llevó, aunque ellos preferían los finales felices. Ahora voy a leer otro capítulo en el que la narradora Renata pues explica un poco cuáles son sus pequeñas obsesiones. Al despertar por la mañana muy temprano me quedaba un par de horas en la cama pensando cosas horribles. Luego me levantaba cansada y deprimida. Eso no me pasaba solo a raíz de la muerte de mi padre, eso me había pasado desde que era pequeña. Imaginaba cómo yo misma iba apuñalando uno tras otro a mis hermanos y a toda mi familia, y cómo después me cortaba las venas. Otras veces me imaginaba de vieja en un hospital, entubada y completamente sola, o tirada en una cuneta junto a cadáveres mutilados en una noche de bombardeos. Esos pensamientos eran una especie de delirium tremens personalizado en el que me regodeaba con minuciosidad enfermiza. Mi madre solo tenía que ver mis ojeras por la mañana para saber que había pasado otra mala noche. Insistía en que tomara vitaminas. Ella creía fervientemente en las vitaminas, pero no sabía que María y yo las tirábamos el Biominola más D por el fregadero porque era líquido y las pastillas se las echábamos a las palomas del tejado. Yo solo creía en el café por las mañanas y en el amor por las noches. Mi madre no soportaba mis ojeras y se enfadaba conmigo cuando adquirían un tono violáceo oscuro. Tomé otro blister de Valium un sábado por la mañana. Estaba sola en el apartamento. La noche anterior había salido con un grupo del mundo de la farándula. Era gente mayor que me había presentado el profesor de química inorgánica. Acabé en un sitio llamado Rolex con un señor de barba canosa al que puse a 100. Desde la muerte de mi padre tenía predilección por los hombres mayores, algo tan de libro que me daba mucho asco y pena de mí misma, pero que también me divertía. Creía que resucitaba un poco a mi padre con cada cuarentón borracho que me ligaba alguna que otra noche. Jorge había desaparecido. Se había ido a pasar frío a un pueblo de Huesca donde su madre tenía unas tierras y un caserón. Quería olvidarse de mí y allí bebía cervezas y se acostaba con la médica y con la secretaria del ayuntamiento. Eso lo supe unos 2 años después, cuando nos encontramos por la calle y yo acababa de echar al buzón una carta a su nombre diciéndole que aún le quería. El Valium me hizo poco efecto esa segunda vez. Fui sola al ambulatorio de rebolería y mientras esperaba mi turno, el último, porque no tenía cartilla de la Seguridad Social, vomité en el lavabo todo el alcohol, la cena de la noche anterior y las pastillas que no habían llegado a mi estómago. Volví a casa sin haber entrado en la consulta y llamé al señor de barba canosa. Casualmente, el de barba canosa era médico. Me trató muy bien todo el tiempo en que fuimos amigos y amantes. Ese día en su casa me ofreció una patata chafada en un plato blanco de Duralex. Dijo que suicidarse era de muy mala educación. Bueno, luego
la cosa va avanzando con las aventuras y desventuras de las dos hermanas. Y bueno, voy a leer un capítulo que es un poco menos, creo, menos lúgubre, aunque quizá no lo sé ya. Pero es cortito, de todas maneras. La foto de boda de mis padres siempre había estado colgada en una pared de su dormitorio, pero nunca nos habíamos fijado mucho en ella. Cuando mi madre comenzó a decorar el piso de manifestación, reproduciendo tal cual nuestra antigua casa, colgamos esa foto en la que iba a ser su habitación de viuda con cama de matrimonio. Yo pensaba que pondría una cama individual, como la que tenía en el piso junto al huerva. Ella, sin embargo, no quiso prescindir de la cama grande de madera en la que habíamos nacido sus 3 hijos. Solo prescindiría de las cosas que no iban a caber de ninguna forma, ni siquiera en el trastero. Mientras yo clavaba una escarpia en la pared, mi madre sostenía la foto enmarcada frente a sí. La miraba con los brazos estirados como hace la gente con la vista cansada. La miraba fijamente, como si estuviera ante un espejo, o como si fuera la primera vez que la veía. Me pareció que mi madre iba a decir algo en ese momento en que colgué la foto, pero quizás se contuvo. ¿Sería que la escarpia estaba demasiado alta o demasiado baja? Mi madre puede hacer hasta 20 agujeros en la pared hasta encontrar el lugar exacto para las cosas. Sin embargo, esa vez parecía que hubiéramos acertado a la primera y no dijo nada. ¿En qué estaría pensando? A veces tardaba unos minutos en decidirse a sacar temas desagradables. La foto se hizo justo después de la boda. Los novios salen del brazo por el pasillo central de la iglesia y al fondo se ve el retablo barroco de San Carlos y detrás de los novios se ve a los padres de la novia cediéndose el paso el uno al otro. Quizá porque estaba un poco alta para mí, me fijé más en la parte baja de la foto, en los zapatos brillantes de mi padre, en su pantalón de raya diplomática, algo corto, tal como dictaba la moda de esos tardíos años 50, y en los finos tobillos de mi madre, que llevaba un vestido tubo entalladísimo con sobrefalda de tul, inspirada en una escena de Sabrina en la que Audrey Hepburn lleva un vestido de Givenchy. También me fijé en la alfombra central del pasillo estaba un poco raída, pero lo que más me llamó la atención fue ver a mi padre en el mismo centro de la alfombra y a mi madre en un lateral fuera de la alfombra, sonriendo y levitando como un ángel. Ciertamente no había sitio para los dos en esa raída alfombra roja. Volví a pensar en el comentario que mi madre había reprimido al colgar la foto. ¿Sería que mi padre la había dejado a un lado desde el primer día? Sea lo que fuere, ella seguía viva y podía dormir en medio de la cama de matrimonio. En el último cajón de la cómoda permanecía ordenada la ropa interior de mi padre y en el armario los trajes y las corbatas. Las cartas estaban en una arqueta con llave en el estante más alto de ese mismo armario. La madre de mi amiga Teresa tampoco se había vuelto a casar, pero poco después del entierro de su marido había hecho una hoguera en el corral de su casa del pueblo con toda la ropa y recuerdos del difunto. Por primera vez vi claras algunas cosas. Después de haber colgado la foto, quizá debería haber abrazado a mi madre cuando me dijo: ¿se puede saber de qué te ríes? Pero en lugar de abrazarla, me tumbé sobre la colcha roja de su cama para contemplar desde allí la foto.